Un cordial saludo como siempre desde nuestro canal en Roosevelt Belfort. Hoy queremos tocar lo que ya habíamos prometido en un video anterior, las novedades más relevantes de los reportes de información exógena del año grabable 2021. Es por ello que vamos a ver los formatos generales que comúnmente reporta un contribuyente, sea natural o sea jurídico. Principalmente entonces vamos a ver los formatos que arrancan desde el formato 1001 hasta el formato 1012 y 2276. Ahora miremos lo siguiente, formato por formato, no sin antes manifestarle que la resolución 098 y su modificatoria no tienen importantes diferencias con respecto a la resolución del año grabable 2020, es decir, que los reportes de información exógena del año 2021 versus lo solicitado en el año 2020 no tiene mayor cambio, por lo cual vamos a encontrar similitudes. En este sentido vamos a comenzar con uno de los formatos más típicos y más famosos, que es el formato 1001 de pagos y abono en cuenta. Este formato no tiene ningún cambio estructural en cuanto a su contenido. Lo único que podemos considerar de novedoso o de relevante es que se agregan los conceptos de pagos por publicidad y a plataformas del exterior que están desde el concepto 5080 hasta el 5085. Es decir, que si usted tiene pagos de publicidad a Google, a YouTube, a Facebook, estas plataformas típicas, pues vas a reportarlo en estos conceptos. De resto sigue sosteniendo prácticamente las mismas características. El formato 1003 de la misma manera, con la única diferencia que se le agrega un nuevo concepto, el cual aplica cuando una persona jurídica le paga dividendos a otra persona jurídica y le hace retención en la fuente el 7.5 trasladable a beneficiario final, va a tener un concepto especial que es el concepto 1320. Referente al formato 1004 sigue también su misma estructura, con la diferencia que agregaron unos conceptos que no habían contemplado en el anterior año, pero realmente continúa igual, casi sin ningún cambio significativo. Lo que es el formato 1005 no tuvo modificaciones, realmente sigue siendo igual, pero lo que es el formato 1006, 1007 sí tiene un cambio relevante referente a las cuantías menores. No sin antes anotar tanto para el 1001, 1007, 1006, 1008 y 1009 el tema del famoso 6x4 cuando tenemos identificaciones del exterior que no logramos obtener información de ese país. Tenga de presente que ese número interno solo se va a utilizar cuando en ese país no se tiene identificación fiscal interna. De lo contrario, usted debe reportar de forma detallada con la identificación fiscal que tenga ese país. Cerrando ese paréntesis y volviendo al formato 1006 y 1007, tenemos que nos ha cambiado el tema de cuantías menores. Ya no nos indican que si es menor de 100.000 o 1.000.000 lo podré reportar por cuantías menores. Ahora me indica, cuando ustedes no puedan identificar al tercero, es decir, al cliente, usted podrá utilizar cuantías menores. Es de aquí un cambio muy relevante, porque pasamos a un aspecto subjetivo. Por ejemplo, un restaurante que lo que hace es emitir documentos tipo POS, pues efectivamente no tiene la identificación de su cliente, en este caso es su comensal, y podrá reportar tanto el impuesto al consumo como su ingreso por cuantías menores. Pero ¿qué pasará si yo tengo un hotel y en el hotel la identificación que me suministraron fue errada o se registró de forma errada la información? Entonces, ¿podré considerar que no tenía disponible la información del cliente? Ahí vendrá un aspecto probatorio. O sea que sí puedo utilizar cuantías menores hasta en transacciones muy grandes, pero siempre y cuando pueda demostrar que no logré conseguir la información del tercero, ahí podré utilizar cuantías menores. Caso contrario, deberé reportar toda la información del cliente, tanto en el generado como el IVA o impuesto al consumo, como en los ingresos recibidos. Referente al formato 1008 y 1009,
no tiene modificación su estructura. Lo único que cambia es que en esta ocasión cuantías menores sí queda a partir de deudas o cuentas por cobrar igual o inferior de 500.000 pesos, las podrá reportar por cuantía menor. En caso de ser un mayor valor a esta suma, deberá reportar los datos completos de este acreedor o de este deudor en caso de ser 1008. Referente al 1011, tengan mucho cuidado con este formato. Este es un formato que año a año cada día le adicionan más conceptos, que es en el que se informa otras información de las declaraciones tributarias, entre las que encontramos se divide en tres grandes partes: rentas exentas, costos, deducciones y aspectos del impuesto a las ventas. Siempre la recomendación es revise de forma muy detallada este formato, ya que comúnmente le aplica a todos los que están obligados a reportar información exógena, y usted debe revisar punto a punto si alguno de estos conceptos le aplica, ya que solo se licencia concepto y valor. Por otra parte, tenemos el formato 1012. El formato 1012 simplemente le agregan un nuevo concepto, que es el saldo de los criptoactivos, que es el concepto 1206. Aquí pasa algo muy interesante. Uno se preguntará, si tengo criptoactivos, ¿a quién reporto o cuál sería el tercero? En lo particular y a título personal, no posición de la firma, sino de Roger Román, se debe de reportar. Si usted lo tiene a través de una billetera virtual debidamente reconocida, deberá reportar esta billetera. Caso contrario, si lo que tenemos es que simplemente lo tenemos guardado a través de un código en una USB, pues es como si fuera un efectivo, haciendo una analogía. Entonces ahí sí pudiésemos utilizar el famoso cuantías menores, porque pues es como el efectivo, no le podemos asignar a un tercero. Y tenemos el formato 2276, que realmente no tuvo un cambio relevante frente al año anterior. Pero vamos a uno de los formatos que tiene un cambio relevante, que es el formato 1010. Ustedes recordarán que en periodos pasados reportábamos en el valor intrínseco fiscal. Entonces cogíamos el patrimonio líquido, lo dividíamos en los accionistas de acuerdo a su porcentaje y eso reportábamos. Este año la resolución modificó eso y dijo que debemos de reportar el valor patrimonial de esas acciones, lo cual realmente no definió valor patrimonial. Por ende, lo primero que comenzamos a suponer o a considerar en interpretaciones sistemáticas era que era el valor patrimonial el costo de esas acciones, información que claramente no cuentan los contribuyentes que reportan esto. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Roger Román tiene una sociedad en la cual es propietario del 100% y la constituyó con un capital suscrito y pagado de 10 millones, pero en la mitad del año enajenó el 50% de las acciones a un tercero diferente, el cual no le pagó 5 millones, sino que le pagó un valor de 1.000 millones de pesos. Al momento de hacer exógena, el preparador de la información sabe que Roger Román tiene 5 millones y que el otro accionista que le compró pues no va a conocer esa suma de los 1.000, por lo cual la DIAN, en un concepto reciente, como ustedes los pueden ver en pantalla, informó que ustedes van a reportar el valor patrimonial que disponga contabilidad, por lo cual entonces, en el ejemplo hipotético que yo estoy colocando, usted va a reportar a Roger Román con 5 millones de pesos y al otro tercero que le compró por los otros 5 millones de pesos, ya que usted no dispone del valor que realmente pagó. Aquí va a pasar lo mismo que sucedía con el valor intrínseco, que eso literalmente no coincidía con ningún otro reporte. Acá vamos a tener algo muy similar, porque el otro accionista en el ejemplo hipotético va a declarar esa acción por 1.000 millones y usted lo va a reportar por 5 millones. En ese concepto la DIAN realmente aclara y reconoce de una forma indirecta que la resolución no quedó bien estructurada en ese punto. Entonces podemos decir que en el formato 1010 no vas a reportar más el valor intrínseco, sino que se va a reportar son los valores patrimoniales que disponga contabilidad referente a sus accionistas. Ejemplo, ¿qué valor dispone contabilidad? El capital suscrito y pagado y la prima en colocación de acciones. Entonces, esos serán los valores que se deberán reportar en el formato 1010. Como siempre, señores, un gusto acompañarlos. Recuerda, suscríbete en este canal y compártelo con los demás colegas, en especial
por el formato 10-10 para que nos evitemos sanciones y contingencias a futuro. Un abrazo para todos.